¿Qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente. Vamos a estar estudiando en este martes, el martes de controversia que muchos han denominado. Vamos a estar estudiando pasajes acerca de la autoridad de Jesús puesta en duda. Y para ello vamos a ver lo que nos dicen tres evangelios. Este estudio está basado en tres evangelios, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27, Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33 y Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8. Pero nos vamos a enfocar en lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Le pido que usted tenga a la mano su Biblia para que pueda ir corroborando cada una de las citas bíblicas que habremos de dar a lo largo de este breve estudio. Dice entonces Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Vinieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? ¿Y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y así que respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad os hago estas cosas. Mire, ¿cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de estar frente a algún personaje público? ¿Cuántas veces usted ha estado frente a alguien que sea autoridad ahí en su comunidad, en el estado, en el municipio donde usted vive o incluso en el país donde usted vive? Si usted ha estado en esta situación, ¿cuántas veces usted ha dicho algo en contra de ella, frente a esta persona? ¿Cómo ha actuado usted frente a esta persona? ¿Y por qué? ¿Por qué ha actuado de esa manera? ¿Sí? Mire, si usted no ha estado en esta situación, no se preocupe. Pero si usted estuviera en esta situación frente a una persona que sea autoridad ahí en su comunidad, ¿qué le diría? ¿Sí? ¿Qué le diría? No me dejará mentir entonces que todos en algún momento pensamos y decimos cosas malas de nuestras autoridades y hasta llegamos a decir: ojalá lo tuviera frente a mí para decirle unas cuantas cosas que se merece. Lo cierto es que muchas veces solo se queda precisamente en palabras, ¿sí? Y no todos tenemos las agallas de decir lo que pensamos frente a esa persona, principalmente por temor a las represalias que esta persona pudiera ejercer precisamente contra nosotros. Pero hay una escena de una película que me gusta mucho y que tal vez usted también ya la ha visto. Esta película se llama Patch Adams. Y en la escena que le menciono, hay una enfermera que dice a sus compañeras que con un tono así muy molesto y al ver al protagonista precisamente de esta película, a Patch Adams, eh, ella le dice en un tono así como de burla, como sarcástico, ¿sí? Dice: mira, otro futuro jefe. Y comienza a decirle unas cuantas cosas sabiendo que por el momento él solo es un estudiante. ¿Sí? Al que precisamente le está diciendo las cosas. Él es un estudiante. Pero en sus palabras hace referencia precisamente a los doctores en general. A lo que su compañera entonces le pide que no diga eso. Y la frase que a continuación pronuncia es lo que más llama la atención de esta escena. Ella dice lo siguiente: ¿y por qué no? Refiriéndose a cuando empieza a decirle, por así decir, sus cosas al estudiante. Dice: ¿y por qué no? Es el único momento en el cual estoy por encima de ellos. Tengo que aprovecharlo. Y mire, en el pasaje que leímos el día de hoy, tal vez no llega hasta el tono de reclamar de esa manera. Pero lo que sí podemos notar es que el grupo de líderes principales del templo de Jerusalén se acerca precisamente ante Jesús. Ahora, recuerde usted que un día antes el Señor Jesús había volteado las mesas de los comerciantes y de los cambistas. Y como usted puede entender entonces, estaban muy molestos por dicho acontecimiento. Entonces, lo que hace este grupo de líderes cuando se acercan delante de Jesús, lanzan un par de preguntas de manera desafiante.
que sin duda molestaría o por lo menos incomodaría a cualquiera. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Mire, la cuestión aquí suscitada sobre la autoridad de Jesús va más allá de las acciones y palabras que él hizo un día antes, ¿sí? Eso era lo de menos. Cuando él volcó las mesas y sacó a los comerciantes del templo, eso es lo de menos, ¿sí? Eso era lo que menos les importaba. Más bien, se trataba de una especie de juicio general por todo lo que el Señor Jesús enseñaba, ¿sí? Y todo lo que el Señor Jesús hacía milagros y enseñaba a muchas personas y tenía muchos seguidores. Eso era lo que realmente molestaba a cada uno de estos líderes, ¿sí? Ahora, lo cierto es que no era la primera vez que se cuestionaba la autoridad del Señor Jesús. Y tampoco se cuestionaba, no era la primera vez que se cuestionaban precisamente también sus enseñanzas. Y para ello usted puede revisar lo que dice Marcos 1:22, Marcos 1:27 y Marcos capítulo 2, versículo 10. Mire, Marcos 1:22 dice de la siguiente manera: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se da cuenta? Ahí entonces ponían en tela de juicio precisamente la autoridad de los escribas o la autoridad de los principales líderes del templo de Jerusalén. Versículo 27 de Marcos capítulo 1. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? ¿Sí? Se da cuenta entonces cómo el Señor Jesús también tenía autoridad sobre espíritus inmundos. Pero hay otro pasaje más en donde también cuestionaban de cierta manera la autoridad del Señor Jesús. Marcos capítulo 2 versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Sí? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es lo que dice Marcos capítulo 2 versículo 10. Ahora, regresando un poco al tema. Las preguntas que hacen estos líderes no están exentas del peligro, puesto que dependiendo de lo que Jesús contestara, podía ser cuestionado de falso profeta. Y por supuesto, estaban pensando con la muerte por la ley de Moisés. Recuerde que la ley de Moisés condenaba precisamente a aquel falso profeta. Ahora, revise lo que dice Deuteronomio. Si usted no me cree, revise lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice de la siguiente manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal señor, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Esto era lo que estaban precisamente esperando estos líderes, para poder echar entonces mano y matarle, que ya había desafiado precisamente su autoridad. Pero en lugar de caer en provocaciones, el Señor Jesús, en lugar de caer en esas provocaciones y contradecirles, lo que hace Jesús es responder de manera indirecta con una contrapregunta, ¿sí? Con la cual precisamente también confronta a los líderes. Y él les dice de la siguiente manera: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mire, desde esta perspectiva, los líderes se ven en una situación incómoda, puesto que la responsabilidad recaía precisamente en ellos. Ahora, en lugar de esperar a lo que respondía Jesús, ahora la responsabilidad caía en ellos, ¿sí? De qué manera iban a responder ellos. Entonces, puesto que la responsabilidad caía sobre ellos, dependiendo de la respuesta que dieran, su posesión de autoridad ante el pueblo quedaría o no comprometida. Por un lado, mire, si ellos afirmaban que el bautismo, o mejor dicho, el ministerio de Juan, junto con el anuncio del Mesías, provenía de parte del cielo, es decir, de parte de Dios, entonces debían reconocer a Jesús como
como el enviado y debían someterse por completo precisamente a su autoridad. Por otro lado, si ellos decían que provenían de parte de los hombres, entonces el pueblo los apedrearía a ellos, puesto que el pueblo reconocía a Juan como un verdadero profeta de parte de Dios. Ahora, sin duda se encontraban en una posición bastante complicada. Como decimos coloquialmente, se encontraban entre la espada y la pared, o se encontraban atados de manos y pies y con la soga al cuello. ¿Sí? Así que en lugar de inclinar su respuesta hacia cualquiera de las dos opciones, prefieren hacerse los desentendidos y mostrar una falsa ignorancia diciendo, no sabemos. ¿Sí? Por su parte, el Señor Jesús entonces concluye este cuestionamiento diciendo, yo tampoco les diré de dónde proviene mi autoridad. Él sabía muy bien que los líderes pensaban y trataban de que por boca de ellos mismos le reconocieran como el enviado de Dios. Sin embargo, al no darse esa respuesta, comienza a confrontarles nuevamente, pero ahora lo hace mediante parábolas. Usted puede seguir estos pasajes y se dará cuenta que entonces empieza a hablar precisamente en parábolas, empieza a enseñarles a la demás gente en parábolas, a raíz de esta discusión o de este cuestionamiento que hacen las autoridades del templo de Jerusalén. El Señor Jesús entonces empieza a hablar en parábolas, y de ahí se desprenden tres parábolas importantes. Hay la primera parábola que dice de los dos hijos. Usted, si lee estos pasajes, se va a dar cuenta que la primera parábola habla de dos hijos. La segunda parábola habla de los labradores malvados. Y por último, hay una tercera parábola del banquete de bodas. Usted puede leerlos ahí en casa con mayor comodidad. De las cuales también esas parábolas, si usted quiere, hablaremos en otra ocasión. Ahora, para ir finalizando, como hemos visto en estos días, durante la última semana de Jesús en la tierra, cada evento ocurrido deja grandes enseñanzas para nosotros. Y tal vez entonces usted se pregunte, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy para nosotros? Mire, en la actualidad hay mucha gente que desafía la autoridad de Jesús. Y no solo hablo de los ateos o de aquellos que se autonombran Mesías o Jesucristo hombre, ¿sí? Yo he escuchado a varios personajes que se autonombran el Mesías o Jesucristo hombre. De hecho, creo que por ahí hay un hombre que así se autonombró, ya falleció, si no mal recuerdo, pero así se decía, se autonombraba Jesucristo hombre. Y me refiero incluso también no solamente a ellos, sino también me refiero a aquellos pastores que, a pesar de que conocen a Jesús, tratan de suavizar sus enseñanzas para evitar ofender al pueblo y ofenderse a sí mismos al confrontar sus pensamientos con lo que dice precisamente la palabra de Dios. Al igual me refiero a todas aquellas personas que, haciéndose pasar por predicadores, se dedican también a sacar de contexto los pasajes bíblicos para amoldarlos precisamente a su conveniencia. Y es ahí donde entra precisamente el desafío hacia la autoridad de Jesús, ¿sí? Hacia todos aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, sino que están en contra de esas enseñanzas, enseñando cosas totalmente distorsionadas. Ahora, tomemos entonces, para evitar esto, tomemos el hábito de leer nuestra Biblia para caer precisamente en el desacato a la autoridad de nuestro Señor. Le invito entonces a que usted reflexione en esta tarde y vamos a orar precisamente para terminar este breve devocional. Le invito a que cierre sus ojos. Señor Jesús, rogamos nos perdones porque en algún momento hemos tomado precisamente la actitud de estos líderes religiosos. Hemos desafiado tu autoridad, queriendo imponer nuestros ideales por sobre lo que dice tu santa palabra, por sobre lo que dice la Biblia. Rogamos nos confrontes y nos hagas entender tu mensaje de la mejor manera. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre. Amén.